cómodas son estas sillas. Uf. Empezamos. No sé. Sí. Ay, qué bien. ¿Sí? ¿Empezó? ¿Sí? Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta sesión matinal y obviamente en mi nombre y en el de mis compañeras, gracias a los organizadores para llevarnos aquí y poderos contar alguna cosa en esta sesión que va básicamente de cambios en el cuerpo humano, ¿no? Desde la evolución a la enfermedad. Mi nombre es Tomás Marqués, soy investigador y catedrático de genética en la Universidad Pompeu Fabra. Y mi campo de trabajo es la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, mi trabajo ahora es poner un poco el contexto de la charla que harán mis compañeras, que voy a introducir en un momento, pero mi objetivo en estos primeros minutos es daros un poco la visión que tiene un evolutivo de los cambios, ¿no? Cuando un evolutivo y además un genético evolutivo piensa en cambios, piensa en mutaciones, ¿no? Las mutaciones, en general, para la sociedad, como mínimo es mi experiencia, tienen un concepto peyorativo. Y yo creo que esto está en parte muy relacionado con el auge de la energía nuclear y se creó una imagen, ¿no?, que incluso muchos de los superhéroes de esa época, Hulk con los rayos gamma o Spider-Man con la araña radioactiva, es esta idea de que una mutación es un cambio radical y generalmente a peor o absolutamente transformativo, ¿no? Para un biólogo evolutivo esto no es así. Lo que sabemos los evolutivos del origen de la vida y del origen de nuestra especie es que sin diversidad genética no hay evolución. O sea, el ejemplo que siempre me viene a mí a la cabeza es un campo de trigo, ¿no? Agricultura absolutamente clonada, donde genéticamente son 100% iguales. En una situación de estas no puede haber una evolución diversa y, más que nada, un nuevo patógeno te mata a toda la plantación, ¿no? También me viene a la cabeza, por ejemplo, la peste negra. La peste negra sabemos que mató a una proporción muy grande de la gente que vivía en Europa, pero de manera natural la gente pasó. O ahora en el COVID. En el COVID todos hemos oído que hay gente que de manera natural son resistentes a COVID, ¿no? Y esto es porque no somos todos iguales. Hay una diversidad subyacente que es la base sobre lo que entendemos la selección darwiniana, va seleccionando unas variantes que hacen que las cosas cambien. El fixismo, que es una idea evolutivamente ya obviamente caducada, pero es totalmente incompatible con lo que sabemos a día de hoy de las bases genéticas y de cómo funcionamos. Un ejemplo que para ilustrar este punto, a mí me gusta siempre hablar de un concepto que los biólogos tenemos fijado, pero yo creo que en general la sociedad no. Y es que después de millares de millones de años de evolución, en general las cosas funcionan. O sea, el cuerpo humano, la maravilla del cuerpo humano, que siempre los que sabemos cómo funciona por dentro nos maravillamos de que en general funciona, la evolución hace cosas que las va depurando a través de muchas generaciones, ¿no? Lo que a mí me sorprende siempre es que hay unas proteínas que su función no han llegado a depurarse, o mejor dicho, son aposta no completas y no eficientes. Y me refiero particularmente a cuando en un proceso celular se pasa de una célula a dos células, el material genético se tiene que duplicar, porque no puedes quedarte una célula sin material genético, ¿no? Entonces, este proceso de copia del material genético aposta no es perfecto. O sea, a pesar de millares de millones de años de evolución, esta copia de ADN deja a propósito variantes nuevas, mutaciones. Entonces, hoy en día, que tenemos la capacidad muy buena de leer genomas completos, sabemos que en cada generación, o sea, de cada uno de ustedes a sus hijos o de los nuestros, hemos dejado un promedio de 50, 70 mutaciones nuevas
a la siguiente generación. O sea, sus hijos y hijas no son puramente una mezcla genética del padre y la madre, sino, a pesar de millones y millares de años de evolución, hay nuevas mutaciones en cada generación. 50 o 70 son muchas o son pocas, depende. O sea, el genoma humano son 6.000 millones de bases químicas, 3.000 del padre y 3.000 de la madre. Si miramos 50, son pocas. Pero cada generación 50, pues puedes llegar a acumular muchos cambios, ¿no? Entonces, esta introducción constante de variabilidad es una clave específica. ¿Se oye? Sí. Es una clave específica de cómo evoluciona la vida en nuestro planeta. Pero ustedes ya se imaginarán ahora que si cada generación metemos al azar 50, tocamos 50 bases químicas, pero es que además hay muchas otras cosas como duplicaciones cromosómicas, y podemos hablar de esto luego, a veces lo que tocas no es neutro, no es una modificación pequeña de la funcionalidad de la célula, sino que destruye funciones básicas del organismo. Y a esto le llamamos enfermedad. El punto que yo quería hacer, que es el punto de partida de nuestra conversación hoy, es el yin y el yang. No puedes disociar una cosa cambiante en nuestro planeta, que es la evolución de los animales, de las plantas, de las especies en general, con la enfermedad. Porque en el momento que introduces mutaciones, habrá siempre un porcentaje de cosas que tocas pues, que no son deseadas, ¿no? Con esta idea voy a introducir, y estoy súper contento y os agradezco muchísimo a las dos que hayáis venido. Voy a empezar por Ángela. Ángela, y lo voy a decir así de claro, Ángela es mi inspiración. O sea, para mí es una persona que simboliza muchísimo de la ciencia hoy en día en España. Es una persona que yo creo que no es extremadamente conocida por el gran público, pero para los científicos la tenemos aquí porque no solo es una científica excelente de reconocimiento internacional, sino es de esas personas que se dejan la piel literalmente para que el sistema nos deje a los investigadores funcionar. Y esto es un trabajo que generalmente no sale en la primera página de los periódicos, pero sin Ángelas en el mundo, pues seguramente yo no haría lo que haría, Mara no haría lo que haría, y yo creo que se merece todo el reconocimiento y estoy súper encantado de que estés aquí. Y Mara estaba pensando cómo definirla y la definición es una rockstar. Y ella sabe por qué. Mara doy por supuesto que la talla científica es absolutamente de primer nivel internacional, pero yo hay dos cosas que siempre me han sorprendido mucho de Mara. Mara tiene una capacidad multipoliédrica y rockstar es porque esta señora canta, baila y lidera grupos de rock. Pero lo que a mí siempre me ha gustado mucho de Mara es que Mara trabaja en el campo de enfermedades. Enfermedades, síndromes de Down, a otros tipos de síndromes mentales, y lo que siempre me ha impresionado mucho de sus charlas es la sensibilidad que tiene con sus pacientes y sus colegas. O sea, Mara es una científica, pero ya lo veréis que tiene un toque de translación a los casos que siempre me ha tocado mucho y la tengo en alta estima. Yo creo que aquí lo dejo yo, este era mi tiempo. Ángela, si quieres empezar tu presentación, por favor. Vale, voy a ir al atril, quizás es más fácil para ver las diapositivas. Y necesito una cosita. Tú tenías mi bolso, ¿verdad? Porque justo el pasador de diapositivas está ahí. Está bien. Pero no te preocupes que aquí estamos sentados. A lo mejor está dentro de metido aquí dentro. Sí. ¿Ves? Ya está. Perfecto. Gracias.
para pasar las diapositivas. Bueno, pues lo que yo quería hacer hoy era contaros un poco el tipo de trabajo que hacemos en el laboratorio y que llevamos haciendo, y a mí me da hasta casi vergüenza decirlo, pero más de 30 años, ¿no? En el contexto de lo que ha estado comentando Tomás, porque efectivamente ese concepto interesante de la diversidad, lo que hace que todos seamos bastante parecidos, pero todos diferentes, ¿no? O sea, somos capaces de reconocernos unos a otros como distintos, pero lo que hay debajo de todo esto es una base de conservación a lo largo de la evolución que permite luego esa diversidad. Entonces, ahí está la riqueza de por qué, aunque nos parezca mentira, en realidad somos cada vez mejores, porque la evolución lo que hace es fijar los caracteres que realmente son más competitivos, que son los que mejor se adaptan al ambiente. Entonces, en nuestro caso, trabajamos en entender, no sé si podemos poner ya la presentación, por favor. Exacto, en entender cómo se forman los embriones, es decir, cómo las células que tenemos en nuestro cuerpo entienden en qué lugar tienen que colocarse para formar los distintos órganos. Y esto es un trabajo de base que tiene que ver con una de las preguntas más fascinantes que tenemos en biología. No sé dónde tengo que darle para que pase, pero ahí está. Una de las preguntas más fascinantes que tenemos en biología. Y si os fijáis, en fin, no es una pregunta que una sola persona o que un grupo de científicos pueda contestar, sino algo a lo que miles de científicos están dedicando muchísimos años, ¿no? Y es ni más ni menos cómo se origina un individuo a partir de una sola célula. Bueno, como seguramente muchos sabéis, y los que no, pues es muy fácil de entender, la primera célula que va a ser el origen de un individuo es, por supuesto, la mezcla de los dos gametos que proceden, en nuestro caso, del padre y de la madre. Y se forma una sola célula que tiene la capacidad, una sola, que es esta que tenemos aquí, el cigoto, que tiene la capacidad de formar este individuo entero. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Tomás mencionaba, ¿no? Bueno, pues una célula se divide y se forman dos células, y luego 4, y luego 8, 16. Bien, al principio parece que todas las células son iguales, ahora sabemos que tampoco es exactamente así, pero lo primero que hacen es dividirse unas cuantas veces, pero enseguida se produce lo que podemos llamar propiedades emergentes de la biología. Y esto pasa cuando la suma de dos componentes, o sea, cuando se juntan dos componentes, el resultado no es la suma, sino algo que es mucho más. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre ellas, se transmiten información y pueden hacer cosas diferentes. Lo primero que hacen es lo que llamamos la formación del patrón, es decir, organizarse en distintas estructuras. Y a lo largo del tiempo en el que se va desarrollando ese embrión, todas esas señales se van imbricando entre ellas y, bueno, podemos conseguir que, por ejemplo, en el caso del embrión humano, aquí tenemos un embrión humano de aproximadamente 2 meses, ya podemos reconocer, pues todas las estructuras que reconocemos en el cuerpo humano. Obviamente en estado embrionario, pero todos los primordios ya están ahí. Entonces, ¿por qué es esto importante? Bueno, pues obviamente de que todo funcione bien, como decía Tomás, depende de que los embriones puedan desarrollarse hasta término. Si las cosas funcionan muy mal, la naturaleza es sabia y lo que hace es parar ese desarrollo. Y bueno, todo esto lo conocemos, en nuestro caso siempre significa pues un disgusto y una pérdida, pero por supuesto la naturaleza sabe muy bien lo que está haciendo. Puede ser por esas mutaciones a las que se refería Tomás, en algunos casos son bastante deleterias, es decir, muy perjudiciales y por lo tanto el embrión no puede progresar. En otros casos justamente van a ser el origen de la evolución, de que los individuos de las siguientes generaciones vayan a ser un poquito distintos y a lo mejor en algunos casos esas modificaciones van a estar mejor adaptadas al medio en el que viven y por lo tanto se van a mantener para las siguientes generaciones. Así es un poco cómo funciona la evolución. Pero lo que es muy interesante es entender que la evolución produce mutaciones que son al principio aleatorias, no se sabe si van a ser buenas o malas, y va a ser el ambiente en el que viven los individuos los que van a estar favoreciendo que se fijen esas mutaciones que pueden ser beneficiosas. Muy bien, bueno, pues cuando se están formando los embriones,
y como digo, en principio se están dividiendo y hay, pues bueno, como decía, 16, 32 células, 64, que como digo son morfológicamente muy parecidas. Pero después empiezan a tomar distintas formas hasta llegar a las formas que generan el individuo completo. Pero hay un proceso que es el que a nosotros nos interesa muchísimo, que es el siguiente. Hay muchas células que nacen en un lugar y se quedan en este lugar. Pero hay muchísimas otras durante el desarrollo de los embriones que tienen que viajar distancias largas para llegar a su destino. Y todo esto nosotros lo podemos entender y podemos trabajar en ello porque podemos utilizar organismos modelo en el laboratorio. Es decir, utilizamos modelos experimentales de distintos animales que me gustaría aquí decir hoy, porque es un tema muy, muy importante, que es absolutamente fundamental para la investigación. Es decir, el uso de animales de experimentación, por supuesto, con todas las regulaciones que sean importantes y con todos los controles de calidad y de bienestar, son absolutamente fundamentales para entender mejor cómo son las enfermedades que nos afectan a los animales mismos, por supuesto, en veterinaria también es importante, pero también para nuestra propia salud. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? ¿Me pasas la siguiente? Que no me veo esto. Vale. Os estaba comentando que efectivamente hay muchas células que nacen en un lugar que no les corresponde. Es decir, que tienen que migrar, tienen que viajar grandes distancias para llegar a su destino. Y ponen en marcha programas genéticos del movimiento. Lo que veis aquí, por ejemplo, son unas células que en principio eran completamente inmóviles y, bueno, pues a lo largo de los años hemos estado describiendo una serie de procesos genéticos de activación de una serie de genes que convierten a las células inmóviles, células estáticas, en células móviles. Lo que hemos hecho aquí es simplemente tomar unas células que no se pueden mover, simplemente hacerles expresar un gen que conocemos y ese gen, solamente uno, pone en marcha todo este programa que hace que las células se puedan mover. Pero aquí, como veis, las células se están moviendo de forma individual. Cada una de ellas está viajando hacia una dirección. Pero en el caso de los embriones, en muchos casos, estas células, como decía, se comunican entre sí y lo que hacen es, de hecho, viajar juntas, como pasa en este caso. Aquí lo que estamos viendo es una serie de células que aparecen en el embrión del pez cebra que van a ir a formar lo que es la cara del pez. Y en este momento las vemos cómo están migrando y están migrando juntas. ¿Por qué pasa eso? Porque de nuevo pueden entre ellas comunicarse información y eso les permite primero ser mucho más fuertes cuando se están desplazando para no morirse y segundo, llegar mucho mejor al sitio donde tienen que llegar para formar el tejido correspondiente. Estas imágenes que estáis viendo aquí, por ejemplo la de la derecha, es un caso en el que estamos viendo un embrión de pez vivo en ese momento y podemos ahora con tecnologías bastante avanzadas justamente seguir esos movimientos de las células dentro del embrión vivo. ¿Por qué podemos hacer esto en distintos modelos animales y por qué es útil hacerlo? Ya decía que es importante para poder entender mejor cómo son los procesos normales, los procesos fisiológicos, pero también para entender cómo se originan las enfermedades. Lo que pongo aquí es simplemente una ilustración de la ley de von Baer, que se enunció en la primera mitad del siglo XIX. Y bueno, lo que quería que vierais es que tenemos arriba una fila de embriones y si miráis en esta dirección, cada uno de ellos va a dar lugar a estos embriones ya más desarrollados que podréis seguramente, aunque es un dibujo antiguo, identificar. Tenemos aquí pollos, tenemos un conejo, tenemos un embrión humano, tenemos de salamandra, de pez. Bueno, estos se pueden reconocer bastante bien, pero los de arriba, en realidad, solamente una persona muy, muy experta podría diferenciarlos. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Por justamente lo que estábamos hablando antes. Es decir, las leyes que determinan la formación de los embriones en todas las especies son exactamente las mismas. Y los genes que se utilizan para eso, a veces les llamamos caja de herramientas, porque son las herramientas que se utilizan para formar los embriones. El hecho de que tengamos estos embriones tan parecidos no es casualidad. Es como digo porque los programas genéticos son los mismos. Y eso quiere decir que si entendemos cómo está ocurriendo en un embrión de ratón o en un embrión de pez, por ejemplo, podremos extrapolar a lo que está pasando en los embriones humanos y eso es muy importante.
Claro que esto es un dibujo y a lo mejor podéis pensar, bueno, pues es una exageración, pero quería poneros las imágenes de embriones reales que tenemos en el laboratorio y la imagen de los animales adultos a los que dan lugar. Verdaderamente muy experto hay que ser para ver cuál es la diferencia entre esos embriones y estas son imágenes reales, ¿verdad? Bueno, pues una vez que entendemos que efectivamente hay una gran diversidad, en este caso en las especies, pero que procede de algo inicial que es basal y que es común a todos, eso nos permite ver cómo la evolución ha ido tomando distintas decisiones para incluso que los individuos tengan distintas formas. Pero lo que os quería contar es que os quería poner un ejemplo para que vierais de estas poblaciones migratorias y que lo vierais un poco mejor en el embrión. Aquí lo que tenemos es un poco como antes, la cabeza de un embrión de vertebrado, en este caso es un embrión de pollo, y lo que estamos viendo aquí en azul es, bueno, pues la presencia de una población de estas migratorias, que os voy a enseñar ahora cómo lo hacen en el embrión. Esta población se llama la cresta neural, y se llama la cresta neural por una cosa muy sencilla. El primordio del sistema nervioso central, del cerebro y de la médula espinal, que como sabéis va pues todo a lo largo de nuestro cuerpo, al principio es un tubo muy simple, un tubo como este que tenéis aquí a la izquierda. Y ¿me pones la peli también, por favor? Sí, que parece que no anda. Ahí está, gracias. Entonces, esa cresta que aparece justamente encima del primordio del sistema nervioso es una colección de células que van a desprenderse y van a migrar a distintos lugares para formar muchas estructuras, incluida nuestra cara que os mencionaba antes. Y ahora lo veréis. Si puedes poner la película, por favor. Entonces, fijaos lo que nosotros podemos hacer. Si nosotros inyectamos una sustancia fluorescente en ese sistema nervioso, en ese tubo, las células que van a salir se van a marcar de forma fluorescente y vamos a poder seguirlas como las veis ahí. Y si os fijáis, cuando acaba la película, es tremendamente parecido a la imagen que tenemos aquí. Es decir, podemos estar detectando y viendo en directo cómo las células que van a formar la cara, en este caso de un embrión de pollo, se desprenden del sistema nervioso central y migran para llegar a sus distintos destinos. Estas células son tremendamente versátiles y esta es otra de las maravillas de cómo la evolución ha establecido que de una sola célula puedan aparecer células muy diferentes. En este caso, de estas células que se desprenden de ese tubo, vamos a poder generar todo tipo de, bueno, ya veis, o sea, neuronas, las células pigmentadas del cuerpo, todas las células pigmentadas del cuerpo, excepto las del ojo, son procedentes de esa migración de la cresta neural. Por lo tanto, imaginaos el territorio que tienen que ocupar y las distancias que tienen que recorrer, pero también todo el esqueleto craneofacial. De hecho, esta pigmentación tan variada y tan importante para la vida de los animales que tienen, como podéis ver, tan distinta, en este caso, pues una cebra, una jirafa o un tigre, esas variaciones de color dependen de la cantidad de pigmento que llevan estas células cuando se están moviendo y dónde se van a parar. Es un ejemplo de biodiversidad absolutamente extraordinario y solamente depende, como digo, de la cantidad de pigmento que llevan las células, estas que están viajando juntas o las que están viajando a su lado, ¿no? Pero también me refería al... ay, perdón, voy para atrás. A nuestra cara. Fijaos que las células que se desprenden, que se van a colocar justamente donde tenemos la mandíbula y la maxila, pueden ser, bueno, en general son bastante parecidas, pero no en todos los individuos es la misma cantidad y no en todos va lo mismo a la maxila que a la mandíbula, que al componente de la nariz o frontonasal. Entonces, eso es lo que hace, esas pequeñas variaciones, es lo que hace que tengamos caras diferentes. Claro que todos tenemos ojos, los dos ojos, tenemos la nariz, tenemos la boca, tenemos formas parecidas, pero todos somos diferentes, tan diferentes que somos capaces de distinguirnos unos a otros. E imaginaos lo que sería que fuéramos todos iguales. Bueno, pues la variación de la cara depende específicamente de esta migración de esas células que van a venir, pues así, ¿no? Y van a colocarse. Unas pocas más en la parte de la nariz, unas pocas menos en la mandíbula, en la maxila, y eso hace que seamos todos tan distintos como somos. Pero lo que os quería yo contar hoy es otra cosa también tremendamente interesante, que va al concepto que decía Tomás antes, de que en realidad
podemos hablar de normalidad, de evolución, de diversidad y luego de enfermedad. ¿Qué es lo que pasa para que haya una enfermedad? Lo primero que tenemos que decir es que dentro de la normalidad hay una variabilidad muy grande y el ejemplo de la cara es perfecto, ¿no? O sea, tenemos una gran capacidad de tener variaciones en la forma de la cara, todas dentro de la normalidad. Es cierto también que hay algunas alteraciones que ya son no deseadas y que pueden generar malformaciones congénitas. Estoy segura que todos habéis visto o habéis oído hablar del labio leporino, del paladar abierto. Eso depende también de defectos de la migración de estas células. Pero lo que os iba a comentar es que cuando estábamos trabajando en estos movimientos celulares y encontramos ese programa genético que hace que las células se muevan, lo que hicimos, que es lo que se hace normalmente en el laboratorio, es hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si nosotros hacemos que estos genes que hacen que las células empiecen a moverse no funcionen? Es complicado explicar ahora, y no hay tiempo, cómo hacemos esto, pero esencialmente lo que hacemos es tener embriones en los que prevenimos que funcionen estos genes del movimiento, vamos a decir, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que las células de la cresta neural que habéis visto cómo se movían, aquí tenemos el corte del tubo, ahí las veis a la izquierda que están empezando a moverse. Bueno, pues si nosotros prevenimos que ese programa genético se ponga en marcha, las células se quedan y no pueden salir. Si las células no pueden salir, los tejidos que dependen de esas células no se pueden formar y entonces el embrión no puede progresar, ¿de acuerdo? Pero eso en términos de lo que hablábamos de las malformaciones congénitas. Pero si ahora pensamos en otro tipo de procesos y justo cómo la naturaleza utiliza mecanismos para la salud y para la enfermedad, los mismos, pero un poco cambiados de tal manera que en algunos casos funcionan muy bien y en otros casos tienen consecuencias deleterias, lo que nos dimos cuenta es que este proceso que hace que las células se desprendan de su lugar de origen, se diseminen por el embrión y lleguen a sus lugares de destino, es algo, en términos del comportamiento de las células, muy parecido a lo que lamentablemente pasa en el cáncer. Bueno, aquí además hay personas que están muy familiarizadas con la enfermedad. Lamentablemente, en fin, todos nosotros tenemos siempre personas cercanas que son pacientes, pero en este caso quería mencionar a la Asociación AMUNT porque creo que hace una labor fantástica aquí en Denia y estoy convencida de que todos lo conocéis, ¿no? Entonces, quería decir que ahí está la representante, muchas gracias por haber venido. Entonces, lo que quería decir es que justo este proceso que estábamos viendo que pasaban los embriones con efectos totalmente beneficiosos porque consigue que las células lleguen al lugar donde tienen que colocarse y formar el corazón, el pulmón, el riñón, justamente pensamos que podrían utilizar las células tumorales, las células cancerosas, para, lamentablemente, desde el tumor primario, el primero que aparece, diseminarse por el cuerpo y formar los tumores secundarios o metástasis, que como sabemos es la vertiente más peligrosa del cáncer, porque la formación de metástasis es responsable de más del 90% de las muertes por cáncer. Entonces, nuestra propuesta fue, está aquí escrita, que probablemente la activación patológica de estos genes del movimiento estaría activada en el cáncer justo para hacer lo que no queremos que pase, la diseminación de las células para formar los otros tumores. Fue una propuesta que hicimos, y lo cuento así también para que veáis que bueno, la ciencia avanza y siempre va hacia adelante y tenemos bueno, pues unas estadísticas fantásticas. Es decir, hace 25 años la supervivencia que se podía decir y el pronóstico para pacientes de cáncer de mama, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con la de hoy. Estaríamos hablando hace 25 años de una supervivencia del 20% más o menos y ahora estamos hablando al revés, estamos hablando de casi el 90% de supervivencia, ¿no? Entonces, la ciencia avanza mucho, pero naturalmente todo lleva mucho tiempo. Entonces, desde que nosotros hicimos esta propuesta hasta que pudimos demostrar que era verdad, pasaron 6 años, pero pudimos encontrar, y esto es simplemente un ejemplo, de unas muestras de cáncer de mama, en el que lo único que quiero que veáis es que las dos imágenes de la izquierda parecen muy diferentes, ¿verdad? La primera, las células están bien organizadas, en la de abajo no lo están. Esto quiere decir que es un carcinoma que tiene peor pronóstico el de abajo que el de arriba. Si miráis a la derecha, es justamente como nosotros podemos detectar este programa genético de los movimientos celulares. Y en azul muestra que está activado. Entonces, en un tumor que tiene mal pronóstico, que está desdiferenciado, que tiene capacidad de diseminación,
se activa ese programa embrionario justamente para que las células se puedan mover. Entonces, volvemos ahora a poner la comparación entre los embriones y el cáncer en el sentido estricto que hablaba Tomás antes, es decir, la naturaleza va a utilizar mecanismos que conoce en cualquier caso. Y en este caso se va a utilizar en el beneficio de las células tumorales, que es en perjuicio del individuo, pero en el caso del desarrollo, ese fenómeno es absolutamente fundamental para que el embrión se desarrolle. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es simplemente la representación de las células que no se mueven en azul, de las que se mueven en amarillo. Esto es de nuevo un embrión a la izquierda. Estas células amarillas lo que tienen que hacer es entrar dentro del embrión para de nuevo formar otros órganos. Y luego, lo que tenemos un poquito más a la derecha en el centro, es otra imagen de un embrión ya todo azul, porque cuando las células llegan a su destino, naturalmente el programa del movimiento se tiene que parar, para que se paren y empiecen a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el cáncer. Tenemos a la izquierda la representación de un tumor, del primer tumor primario, en azul, pero hay algunas células amarillas que se pueden ver y verdes que tienen esa capacidad de movimiento, que se pueden desprender, que luego lo que hacen es que entran en la sangre, como sabemos, se diseminan por el torrente sanguíneo y luego salen, y algunas de ellas pueden formar un tumor secundario a la derecha, que veis que es igual que el primario, es decir, este programa es transitorio, las células se mueven, llegan a su destino y se paran. El mismo que estaba haciendo que las células del corazón llegasen al corazón. Y de hecho, ahí también os puedo decir que hemos encontrado el mecanismo por el cual el corazón, que al principio del desarrollo está colocado en el centro, se desplaza a la izquierda para poder conectar bien con todo el sistema circulatorio y bueno, pues para poder realizar bien su función, y eso depende de que hay células que vienen de los lados del embrión con este mismo mecanismo que se van a incorporar en la parte posterior del corazón, y resulta que vienen muchas más desde el lado derecho que desde el lado izquierdo, y lo que hacen es simplemente hacer más fuerza y desplazar el corazón a la izquierda. Si eso no pasa, el corazón se queda en el centro, es una condición que se llama mesocardia, y si es bastante potente, es decir, que el corazón no se mueve en absoluto, ni siquiera es compatible con la vida. Entonces, con esto lo que quería decir es que este mecanismo que permite que el corazón se ponga en su sitio, que permite que las células del hígado lleguen donde tienen que llegar, que permite que tengamos la piel toda pigmentada de una forma más o menos igual, ese movimiento celular es el que se usa también en el cáncer para las metástasis. Y bueno, simplemente quería poner aquí unas conclusiones que os voy a contar yo mejor que siquiera leerlas. Y es que ahora sabemos que efectivamente la activación de este programa embrionario es lo que hace que los tumores se conviertan en tumores malignos y puedan desprender células para formar las metástasis. Obviamente pensamos que lo que deberíamos hacer entre todos, la comunidad científica, muchos laboratorios en el mundo, sería intentar prevenir que las células se desprendieran del tumor primario. Sería, claro, pues lo que todos queremos, ¿no? Impedir que se formasen las metástasis. La biología siempre es mucho más complicada y ahora sabemos que esto sigue siendo cierto, pero que en el caso del cáncer en general, ese desprendimiento de células ocurre muy pronto y llegaríamos tarde. Entonces, en lugar de parar el movimiento, porque ya tenemos células que estarían fuera y lo que haríamos sería que se parasen y que hicieran igual más metástasis, lo que tenemos que hacer es encontrar cómo poder eliminar esas células selectivamente mientras están migrando. En cualquier caso, lo que yo os quería decir hoy, y este es un poco el mensaje final, es que hemos encontrado que tanto la evolución ha perfeccionado un mecanismo por el cual las células durante el desarrollo embrionario pueden adquirir capacidades migratorias para llegar a los lugares donde tienen que formar las distintas estructuras. Hemos visto que utilizan los mismos genes y el mismo programa en todas las especies, y hemos también mencionado que variaciones muy pequeñas en esto es lo que hace que seamos todos diferentes. Y en ese sentido que tengamos también distintas susceptibilidades a distintas enfermedades. Ahí entran también las mutaciones y ahora sabemos que hay muchos tipos de cáncer. Bueno, hay tipos de cáncer que ya sabemos que son hereditarios por mutaciones que se pueden heredar. En otros casos son mutaciones que aparecen después del nacimiento en personas individuales. Algunas de esas pueden ser transmisibles, otras no. Y en este caso, pues de nuevo tenemos mutaciones que pueden dar lugar a efectos positivos
o efectos negativos. Y de nuevo la buena noticia es que la evolución se encarga de que lo que se mantiene y lo que se fija es lo que es positivo para la especie. Y por eso podemos decir que seguimos evolucionando y que siempre el individuo, al final, como comunidad completa y como resultado de la evolución, va a favorecer a los individuos que mejor se adaptan al ambiente en el que viven. De la misma manera, las células tumorales, en este caso, secuestran mecanismos del desarrollo embrionario para ser más eficientes, para realizar su función, y utilizan un programa que cuando se activa en el cáncer hace exactamente lo mismo que hacía en el embrión, pero en lugar de ser beneficioso, en este caso es perjudicial. Y con esto me gustaría acabar, decir que naturalmente nuestra misión final es entender cómo son estos procesos íntimamente para poder proponer mejores estrategias terapéuticas y bueno, en eso estamos, en el cáncer y en otras patologías también. Y ya está, la siguiente diapositiva era un poco para que vieres la gente del laboratorio, porque ellos son los que hacen el trabajo mientras yo estoy aquí, porque hoy es viernes y obviamente todos están en el laboratorio y muchas gracias por la atención. Muy bien, pues muchísimas gracias, Tomás, por la invitación, Ángela, por la primera charla, que ha sido muy interesante. Y yo lo que voy a hacer es reflexionar, en cierta medida, en una pregunta que ha salido aquí ayer varias veces, ¿no? ¿De dónde venimos o de dónde viene nuestro cerebro? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Si me puede poner la primera diapositiva. Esa es la última de Ángela. Bueno, yo soy neurobióloga, trabajo en el Centro de Regulación Genómica en Barcelona y dirijo un grupo que se llama Neurobiología Celular y de Sistemas, porque lo que intentamos es comprender el cerebro de una forma más cuantitativa, aplicando diferentes técnicas en diferentes niveles, en diferentes escalas. Pero hoy voy a intentar reflexionar sobre la evolución de esas claves biológicas del cerebro humano. El cerebro humano es la base biológica de nuestra actividad mental. A partir de la actividad de cientos de miles de células en nuestro cerebro, en distintas áreas de nuestro cerebro, se genera el cómo entendemos el mundo, que por cierto, cada uno lo entiende de una forma, ¿verdad? Pero precisamente eso también deriva de esa variabilidad. Pero además, en el cerebro es donde se producen nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra planificación, la toma de decisiones. Todo eso está en esa estructura, en nuestro cerebro. Y en ese cerebro también está lo que nos diferencia de otras especies. Determinadas capacidades que no están representadas, o al menos no están tan representadas en otras especies. Y eso nos hace pensar que, entendiendo las diferencias que hay entre el cerebro humano y el cerebro de otras especies, a lo mejor llegamos a entender mejor esas claves de eso que nos hace humanos. Estamos hablando de seguramente el órgano, bueno, con toda seguridad, el órgano más complejo que existe. En el cerebro humano, los últimos cálculos dicen que tenemos 86.000 millones de neuronas. Debo decir que eso es en el humano tipo, que es un varón de 50 años, 70 kilos y en estado socioeconómico adecuado. A las mujeres no nos cuentan las neuronas. Digo yo que porque tendremos más, pero vamos. Pero además, cada una de esas neuronas puede hacer hasta 10.000 contactos en algunos tipos celulares. Imaginaos 10.000 amigos, 10.000 contactos. A ver, ¿quién tiene redes sociales? Ya sé que la media de edad es un poco alta, pero ¿quién tiene redes sociales? Levantad la mano, que os vea. Vale. ¿Quién tiene más de 10 amigos? Dice, hombre, por favor, fastidies. Más de 100. Uy, bien, bien. Más de 1.000. Una, bien. Bueno, pues esos contactos en las neuronas es fundamental, ¿eh? Y lo veremos más tarde también, pero
es un poco como en la vida. Lo importante en las neuronas es cuántos contactos, cómo, cuándo y con quién los hacen. Porque eso va a determinar cómo funciona el cerebro en conjunto, en red. Pero además esos contactos que se llaman sinapsis, Santiago Ramón y Cajal los llamó besos protoplasmáticos, pero los científicos de hoy en día hemos perdido la poesía. Pero cada una de esas sinapsis tiene como una pequeña ciudad molecular dentro. Y se ha estudiado el proteoma, las proteínas, las diferentes proteínas que hay dentro de cada una de esas sinapsis, ¿no? Y llegan a millones de moléculas. Fijaos, esa estructura tan compleja es capaz de cosas que son realmente impresionantes, ¿no? Procesa la información de forma mucho más eficiente que la mayor parte de nuestros superordenadores. Y eso hay un proyecto de la Universidad de Carnegie Mellon que se dedicaron a hacer la comparativa, que a mí no me gusta, pero bueno, es como muy visual, ¿no?, entre el cerebro biológico y los superordenadores. Y la verdad es que hace todo eso y hace todos esos cálculos, porque estamos constantemente haciendo cálculos. No es que estemos haciendo cálculos matemáticos conscientes, pero estamos todo el tiempo calculando las distancias. Yo la calculo para no caerme, ¿no?, o para cruzar, o calculamos la velocidad a la que viene el coche. Entonces, todos esos cálculos realmente los hace con muy poquita energía comparado con un supercomputador, ¿no? Y además es muy fiable. En muchas regiones cerebrales tenemos que llegar a perder hasta el 80% de las células para que se tengan los síntomas. ¿De dónde sale algo tan complejo? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Rita Levi-Montalcini, que descubrió los factores neurotróficos, decía que el aumento del cerebro y el espectacular desarrollo de las capacidades cognitivas de nuestra especie son producto de lo que ella llamaba evolución inarmónica. Y antes lo ha mencionado también Tomás, ¿no? Esa evolución es fruto, y Ángela también, es fruto muchas veces de serendipia, de casualidades. Pero lo que nos preguntamos los científicos es cuál es la lógica, incluso la lógica económica, ¿no? Porque biológicamente, comparado con el resto del organismo, es muy caro el cerebro. Entonces, ¿por qué surge y cómo se mantiene a través de las escalas evolutivas ese cerebro? Bueno, pues muchas veces las claves las encontramos en órganos muy sencillos. Antes se pensaba que la esponja de mar no tenía cerebro. Pero utilizando información genómica se ha visto que resulta que sí que hay células nerviosas. Y eso es muy importante porque nos cuenta cosas a partir de estas células, de estudiar sus mecanismos moleculares, entendemos los orígenes de ese sistema nervioso. Y ese sistema nervioso es fundamental porque es lo que hace a los organismos sintientes. Cuando yo empiezo teniendo un sistema nervioso es porque tengo que coordinar la función de muchas células. Hay organismos que no lo hacen. Hay organismos como la galea portuguesa, que lo que hacen es que cada uno de los individuos hace una función. Pero si yo tengo un organismo con muchas células, ahí yo necesito coordinar esa función. Y eso va desde redes difusas de células excitables, como las que tiene la esponja, hasta la cefalización. ¿Eso qué quiere decir? Que pasamos pues, de una simetría radial que necesita una ordenación de esa coordinación que es también radial, ¿no? Pasamos a una simetría bilateral, es decir, tenemos todos, ¿no?, derecha e izquierda, ¿vale? Pero además tenemos cefalización. La mayor parte de esas células que coordinan se concentran en la parte cefálica. Bueno, esto es un avance. Y fijaos, uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho es que hay algunas especies que tienen cerebro, pero lo tienen cuando son larvas, como las ascidias. La ascidia, cuando es una larva, tiene una notocorda, un pequeño cerebro, pero la ascidia ha de llegar y asentarse, ¿no?, en el fondo marino. Bueno, cuando hace eso, cuando llega a su sitio y se asienta, ¿no?, le pasa como a los catedráticos, perdón, que se reabsorbe su cerebro, ¿vale? O sea, cuando uno ya se asienta, ¿no?, ya no hay cambio, el cambio es fundamental, ¿eh? Y hoy vamos a hablar todo el tiempo de cambio, pues el cambio es fundamental. Bien,
Y a veces, pues realmente en los humanos también podemos hacer lo mismo, reabsorbamos el cerebro porque según para qué cosas no nos hace falta, ¿verdad? Por ejemplo, para escuchar a los políticos a veces no hace falta. Menos mal que hoy no hay nadie de política, pero bueno. Entonces, ¿cómo empieza todo, no? ¿Qué empieza a pasar para que el cerebro humano empiece a ser distinto? Pues lo primero que pasa es que hay lo que se llama una encefalización. Darwin ya decía que él presumía que nadie dudaba que el tamaño del cerebro era muy importante porque en relación al resto del cuerpo, pues era mucho mayor. Y eso es lo que él decía que estaba relacionado con esos poderes mentales. Entonces, efectivamente, durante muchos años, pues lo que se estaba investigando es cómo el cerebro, el tamaño del cerebro iba creciendo, cómo iba también cambiando la forma a medida que avanzábamos en los homínidos, ¿no? Y a medida que nos acercábamos más al Homo sapiens, cada vez la proporción, o sea, el tamaño relativo con el cuerpo iba aumentando. Y eso es lo que está representado aquí. Claro, hay especies que tienen los cerebros mucho más grandes que nosotros, lógicamente, ¿verdad? O los nervios mucho más largos, imagínense una jirafa. Pues Pau Gasol sería por ahí, pero vamos, la jirafa un poco más, ¿no? Entonces, lo que importa es el tamaño relativo respecto al resto del cuerpo. Y en eso nuestra especie es única, es excepcional, porque el tamaño relativo es el mayor de todas las especies. Pero no solo eso. No ha crecido todo el cerebro igual. Lo que ha pasado sobre todo es que se ha generado una estructura que es la corteza cerebral, es la estructura más moderna de nuestro cerebro y esa es la que, si nosotros la comparásemos, ahí está hecha una comparativa en hojas de papel, ¿no? Pues la rata tendría como un sello, el mono tendría como pues una postal, el chimpancé ya sería como una hoja y nosotros seríamos como 4 hojas, ¿vale? Entonces, no es solo eso, sino que además se generan nuevas subregiones en la corteza cerebral. La corteza cerebral es muy importante porque es lo que nosotros utilizamos, sobre todo, por ejemplo, la corteza prefrontal la utilizamos para tomar decisiones, para controlar los impulsos. Las otras cortezas, la corteza parietal, la corteza visual, la utilizamos para procesar la información, pero también para guardar esa información. Entonces, son estructuras muy importantes, ¿no? Pero a lo largo de la evolución han cambiado el número de neuronas, es decir, la dotación neuronal de esas estructuras ha aumentado en el humano, en el ser humano, y además, bueno, no se ve, pero porque estoy yo en medio, ahí, gracias, pero además la propia estructura interna, la propia estructura computacional de la corteza también ha cambiado, ¿vale? Claro, para meter toda esa superficie en un cráneo que no es muy grande, pues tenemos que plegarlo. Y por eso tenemos estos pliegues, estos pliegues, ¿vale? Que en el ser humano están muy marcados, ¿no? Porque eso es como si redujéramos, si dobláramos una hoja de papel o una pizza, ¿no? Entonces la podemos encajar, ¿eh? En ese cráneo, porque el cráneo es un factor limitante del crecimiento del cerebro también. Además, si tuviera que llevar yo 4 hojas de papel encima de la cabeza, desde luego no sé cómo iba a andar. Entonces, dentro de que la corteza cerebral es mucho mayor, hay determinadas áreas de la corteza cerebral que están mucho más representadas en el ser humano. Aquí tenemos, por ejemplo, áreas dedicadas a cosas concretas, áreas motoras en nuestro cerebro. Hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de organizar los programas motores para que yo pueda moverme, ¿no? Áreas sensoriales que reciben la información de todos mis sentidos. Pues lo que sucede en el humano es que hay una inversión muy superior en regiones, como veis ahí tenéis en rojo y en amarillo las áreas motoras y sensoriales, el resto son áreas de asociación, áreas de especialización funcional, digamos, multimodal. Lo que hacen esas áreas es participar en esa función cognitiva compleja que es propia del humano.
La segunda cosa que pasó, además de que nos creció el cerebro, es que además se expandió la conectividad. Empezamos a tener muchos más contactos entre neuronas. Y lo que pasa aquí lo podemos comparar con otras especies. Eso es una parte de un trabajo que estamos haciendo en mi laboratorio, haciendo cerebros transparentes y mirando las fibras nerviosas. Entonces podemos, como decía Ángela antes, con marcajes concretos, haciendo que expresen proteínas fluorescentes, las células, podemos reseguir toda la trayectoria de esas fibras y podemos compararlas. Y eso es muy importante porque eso no solamente nos permite conocer cómo funciona nuestro cerebro, sino también conocer los cambios en el cableado de nuestro cerebro entre especies, lo cual nos habla mucho de cómo ha ido evolucionando la comunicación entre áreas cerebrales, ¿vale? Entonces, aquí. Entonces, fijaos, una de las cosas que pasa es que en la escala cerebral nosotros estamos, con respecto a otras especies, con respecto a otros primates que tienen también cerebros grandes, mucho más conectados. Pero además nuestra conectividad es cualitativamente diferente y eso es lo que se representa a la derecha. Tenemos una especialización y hay áreas que están mucho más conectadas. Por ejemplo, las áreas del lenguaje. Por ejemplo, las áreas de toma de decisión, ¿vale? No solo eso, sino que además tenemos una organización modular. La computación es también algo diferente que en otras especies, porque al final el conocer es como las vías de transporte. Uno si mira cómo están organizadas las vías de transporte en una ciudad, puede identificar qué patrones de movimiento hay detrás, ¿vale? Y eso nos puede ayudar a identificar también la función. Pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? Ahora, no solo eso, y esto a mí me encanta porque nosotros trabajamos en algo que nosotros tenemos muchos tipos de neuronas, ¿no? Muchísimos. Pero hay dos tipos fundamentales, que son las excitatorias y las inhibitorias. ¿Qué es esto? Pues como si condujéramos un coche. Puedo acelerar o puedo frenar. Pero claro, tengo que tener un balance, porque si freno mucho o acelero mucho, el coche o me choco o no me muevo, ¿no? Bueno, pues en el cerebro tiene que haber un balance. Y cuando se comparan los cerebros del humano, el macaco y el ratón, lo que se ve es no solamente que hay muchas más neuronas en el humano, que eso ya lo hemos dicho, pero además se ha refinado el control. Tenemos el freno y el ABS y el no sé qué. ¿Por qué? Porque esa inhibición es lo que modula, es lo que de verdad manda en el cerebro. Nuestro cerebro está excitado por defecto. Si yo no voy modulando, dando con el freno un poquito aquí y un poquito allá, no llego a ningún lado. Y eso es lo que pasa cuando comparas los distintos cerebros. Que lo que más varía son no solamente las interneuronas, que son el freno, sino un freno que además frena el freno y no deja que frene demasiado. O sea, que hay una superregulación. Fijaos, ¿por qué surgen estos cerebros? ¿Cuáles fueron las fuerzas evolutivas que produjeron estos cambios tan dramáticos en el cerebro humano, ¿no? Bueno, hay muchas hipótesis. Yo he puesto así como las más conocidas, luego Tomás ya me ayuda, pero las más conocidas es, pues, la hipótesis del lenguaje. Durante la evolución humana, el desarrollo del lenguaje y la dependencia cada vez más importante de la cultura, de los conocimientos transmitidos socialmente, es decir, yo no tengo que sabérmelo todo, sino que yo puedo transmitir y aprender esos conocimientos de los demás, ¿no? El cerebro social también. Pues eso promueve la necesidad de incrementar capacidades, pues, como el aprendizaje, la memoria, y eso requiere unos cambios concretos en el cerebro que son los que estamos hablando. La hipótesis social, pues la hipótesis social lo que dice es que cuanto más grandes y más complejos son los grupos sociales, que aquí lo tenéis a la izquierda, el mean group size sería el grupo social, el tamaño del grupo social, bueno, pues más complejo, más neocorteza hay y más compleja es. Hay otro que es el dilema obstétrico, que a mí me hace mucha gracia. O sea, claro, cuando bipedestamos, de repente necesitamos reducir el canal pélvico.
Y entonces el parto humano es el más doloroso que existe. Y dices, madre mía, pero ¿esto cómo puede ser? ¿No? Encima nos toca a nosotras, ¿no? Bueno, pues claro, para que quepa la cabeza y todo, la cabeza tiene que tener capacidad de comprimirse. Y para eso hay esas estructuras que son las fontanelas, que supongo que os habéis fijado en los bebés, ahí todos tienen la fontanela. De hecho, mi padre, que era neurocirujano, a todos los niños que nacían en la familia les tocaba la fontanela. A ver cómo está la fontanela, bien, bien. Le puede crecer la cabeza. Y eso ha permitido que ese crecimiento sea sobre todo postnatal. Y eso es muy importante. Y fijaos, yo quería enseñaros otra pieza de información que creo que es muy interesante. Y la voy a relacionar con un tema que nosotros estudiamos, que es el síndrome de Down. Nosotros en el síndrome de Down sabéis que tenemos en el cromosoma 21, que es ese azul clarito de ahí del final, bueno, pues tenemos 3 copias. ¿Eso qué quiere decir? Que las alteraciones en el síndrome de Down no se deben a mutaciones, se deben a que hay 3 copias, vez y media, de cada proteína que está codificada por ese cromosoma, ¿vale? De hecho, es mucho más complejo, pero no ese es el tema que quería yo hablar con vosotros. Vale. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es intentar entender cómo se modifican y qué funciones tienen esos genes. Y durante mucho tiempo hemos estado trabajando en un gen que se llama DYRK1A. DYRK1A es una quinasa. ¿Qué es esto de una quinasa? Diréis, ¿pero qué quinasa ni qué quinasa? Bueno, pues una quinasa es como un interruptor molecular, ¿vale? Yo para encender o apagar una cascada molecular, imaginaos aquí una red de luces, bueno, pues tengo interruptores moleculares, ¿vale? Añadiendo grupos fosfato, quitándolos, puedo activar o inactivar una determinada cascada. Bueno, pues DYRK hace eso, es un interruptor molecular. Pero lo interesante es que es un interruptor molecular que se encarga sobre todo de favorecer la comunicación entre neuronas, ¿vale? Bueno, una cosa que tiene es que está muy conservado a través de las especies y la alteración en el nivel de expresión de DYRK1A produce cambios en el tamaño cerebral. También produce alteraciones en el lenguaje y alteraciones cognitivas, ¿vale? Y de hecho se ha relacionado la dosis de DYRK con el tamaño cerebral. Cuanto más DYRK o menos DYRK hay cambios en el tamaño cerebral. Bueno, pues nosotros vimos que DYRK1A, como decía antes también Ángela, también se expresa en las prominencias maxilares y mandibulares, además de en el cráneo. Bueno, pues eso produce ese aspecto facial tan típico de las personas con síndrome de Down. Entonces, nosotros comparamos, ¿no?, personas que no tienen síndrome de Down en amarillo, esto es un análisis de componentes principales, los de síndrome de Down están muy hacia la derecha, pero los que tratamos con un inhibidor de DYRK1A, además de mejorar sus capacidades cognitivas, también les cambia la cara. Por supuesto, esto tiene que ser durante los primeros años de vida, ¿eh? Pero hemos visto, en verde están los puntos de los chavales que estuvieron tratados con epigalocatequina galato, que es un inhibidor de DYRK1A, ¿vale? Y fijaos, hay una cosa que durante mucho tiempo nos llamó mucho la atención y alguna vez la hemos comentado con Tomás. Y es que el ser humano cambió también la forma del cráneo y se hizo más globular, más redondeada. Bueno, pues las personas con síndrome de Down van incluso un poco más allá y tienen la estructura craneal todavía más redondeada. Y de hecho, en los últimos cientos de años, el tamaño cerebral del humano se ha reducido un tanto por ciento, un 11% creo que es, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor estamos ante un cambio evolutivo que depende en gran medida de este gen que os digo, que a lo mejor tiene también que ver con la evolución. Entonces, de aquí va a surgir una colaboración con Tomás, a ver si eso es verdad. Fijaos, lo que decíamos antes, ¿no? El ser humano cuando nace, prácticamente su cerebro no está todavía formado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que eso que se llama neotenia, ¿no?, la teoría de la fetalización, quiere decir que es una especie muy dependiente. Tú no puedes soltar a un bebé y dejarlo por ahí suelto porque se muere.
Entonces, necesita de los cuidados, ¿vale? Pero además, resulta que la mayor parte del desarrollo cerebral depende de lo que hagamos en los primeros años de vida, ¿vale? Y esa propiedad del cerebro de cambiar en función de los estímulos externos es lo que se llama plasticidad. La plasticidad significa que nosotros podemos cambiar la función y en parte la estructura de nuestro cerebro. Y esa propiedad, por ejemplo, hoy si estáis aprendiendo algo, que espero que sí, y os acordáis mañana, que espero que también, pues tendréis a lo mejor las neuronas más conectadas. ¿Vale? Entonces, una cosa que se ha visto es que a lo largo de la evolución han aumentado no solamente mutaciones, variantes genéticas, como decía antes Tomás, que tienen que ver con genes relacionados con la plasticidad cerebral. ¿Vale? Entonces, esa plasticidad es lo que permite que el entorno haga una huella en nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, de ahí surge la hipótesis de que a lo mejor un factor importante en el desarrollo del cerebro humano es precisamente esta coevolución entre genes, cerebro y cultura. Entonces, realmente ahí la plasticidad sináptica es muy importante, pero nosotros sabemos que eso, y es muy bonito porque hay una relación muy directa entre el desarrollo y la evolución, y hay toda una corriente que se llama Evo-Devo que intenta comparar esos dos elementos. Bueno, pues sabemos también que la plasticidad del entorno esculpe el cerebro durante el desarrollo. Y, por ejemplo, chavales que han estado pues, aislados o con una falta de estímulos muy elevada, pues luego cuando son mayores, aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de un cerebro de un niño normal, cuando ya es un poco más mayor, y cómo se van activando en rojo, ¿veis? Áreas, ahí veis lóbulo frontal, lóbulos temporales, que tienen que ver con la cognición. En cambio, en personas deprivadas, socialmente deprivadas, pues esa activación no se produce o se produce mucho menos. Lo que pasa es que, como en todo, la plasticidad tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Pues muchas de las enfermedades, como la esquizofrenia, la demencia frontotemporal, enfermedades neurológicas y psiquiátricas, producen cambios estructurales en esos elementos de conectividad, pero además producen alteraciones en esos genes relacionados con la plasticidad. O sea, es el trade-off, ¿no?, el coste-beneficio entre haber conseguido ser más inteligentes, pero es lo que tenemos que pagar. Y hay algunos genes, como el ApoE, unas apolipoproteínas, que por un lado estaban relacionadas con la plasticidad sináptica, incluso coincidieron la aparición de determinadas variantes con la cultura simbólica compleja, y que en algunos estudios se vio que además coincidían o se relacionaban con la longevidad humana. Pero, ¿qué pasa? Pues que ApoE es un factor de riesgo para muchas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, etcétera. O sea, tenemos ese balance, ¿no?, entre los dos elementos. Y de hecho, en la enfermedad de Alzheimer podría ser un poco consecuencia de la evolución, porque de hecho, donde empiezan a producirse las alteraciones y los depósitos de péptidos anormales en la enfermedad de Alzheimer es justamente en las regiones más plásticas, en esa corteza cerebral, ¿vale? De manera que la sensibilidad al proceso neurodegenerativo pues, es lo que tenemos que pagar por ser más longevos, por un lado. Es lo que decía Mafalda, si vivir es durar, prefiero un single de los Beatles, la verdad, ¿no? Y por la capacidad cognitiva. Bueno, entonces, si nos vamos al presente y miramos esas enfermedades, pues hemos visto las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades, el cáncer, que se produce también por esa longevidad. Hay muchos cánceres que tienen que ver con el envejecimiento, ¿no? Pero también el hecho de que hayamos generado estas grandes civilizaciones es una tormenta perfecta para favorecer las pandemias y las zoonosis, ¿no? Y luego todos sabemos, pues la sobreabundancia y el sedentarismo, pues ¿a qué llevan? Pues a la obesidad, a las enfermedades metabólicas.
Y así que yo he puesto este chiste de Quino porque me gusta mucho, porque está Mafalda ahí entre la contaminación, que la gente pues tiene problemas económicos, las flores de plástico y tal. Dice, me pregunto si esta vida moderna no tendrá más de moderna que de vida, ¿no? Bueno, ahora. Y entonces miremos al futuro. Y ayer estábamos hablando de los cambios, ¿no? Los cambios tecnológicos, la siguiente revolución. Y nosotros ya estamos ahí, es decir, nosotros estamos trabajando con Big Data, estamos trabajando con el Internet de las cosas, recogemos información de nuestros pacientes con los Fitbits o los móviles y tenemos datos y datos y datos sobre cómo están y cómo les va. Y esto está bien, pero hay muchas más revoluciones, la realidad virtual, la realidad extendida, aumentada, la computación cuántica, los metaversos. Y está claro que la convergencia entre tecnologías digitales, físicas y biológicas va a cambiar el mundo tal como lo conocemos en relativamente poco tiempo, ¿no? Y eso tiene una parte muy buena. Este es el quirófano Optimus, que permite operar a distancia, ¿no? A una persona en Canadá, si quieres, desde Barcelona. Pero también tenemos pues, esa simbiosis hombre-máquina de la que hablábamos ayer, ¿no? El hombre con implantes cerebrales que le permiten a él controlar distintos aparatos, pero también permiten pues eso, que se le pueda controlar a él, ¿no? Entonces, el Homo cyberneticus lo llaman algunos. El interfaz hombre-máquina ya se está utilizando en Japón, por ejemplo, para ver si los niños están atentos en clase, o se está utilizando en distintos ámbitos, ya hay compañías como Neurable que lo hace. Los jugadores ahora juegan en metaversos, ¿no? Incluso hay conciertos en metaversos ahí, y te puedes hacer tu avatar, ir al concierto en plan guay, ¿no? Pero también se usan, pues eso, para, por ejemplo, controlar prótesis robóticas, ¿no? Y evidentemente todos, durante el COVID, todos nos hemos zoomificado, ¿sí o no? Las frases más dichas en el 2020 creo que fueron: «¡Estás muteado!». O sea, no se te oye. ¿Y puedes ver mi pantalla? A ver, ¿se me oye? No. Y está claro que nuestros hijos y nuestros nietos pues, van a estar conectados socialmente mucho más a través de las redes que seguramente que en persona, ¿eh? Y eso ya está pasando. O sea que todo está cambiando. Está cambiando también la biología, la revolución de la genómica personalizada. Ahora tú puedes mandar un escupitajo a compañías directas al consumidor y te mandan tu genoma y lo puedes compartir por Facebook si quieres, ¿no? Entonces, ¿cómo se utilizará eso? Son planteamientos que tenemos que hacernos, ¿no? En algún momento. Y seguro que todos habéis visto Gattaca, ¿verdad? Lo que no sé si sabíais que el nombre viene de los nucleótidos, de los nombres de los nucleótidos. Ahí. Y luego tenemos el CRISPR-Cas. Ahora podemos hacer edición genética mucho más fina y específica, ¿no? ¿Cómo va a influir todo eso? ¿Estaremos libres de enfermedad? ¿Seremos más altos, más guapos, más listos? Lo que está claro es que el ser humano, pues por cómo es y de dónde viene evolutivamente, tiende a la preocupación y tiende a pensar en el futuro. Pensar en el futuro es lo que nos hace, bueno, pues, capaces de razonar, pero también nos produce ansiedad, miedo o angustia, ¿no? Eso es un peaje de la evolución. Y no podemos evitar pensar que la tecnología puede usarse para bien o puede usarse para mal, ¿no? Entonces, yo lo llamo el bueno, el feo y el malo, porque es un poco así. Al final, la tecnología es expresión de la voluntad humana. Y nuestra especie es capaz de lo mejor, tenemos potencial de pensamiento, empatía, capacidad social, pero también es capaz pues, de lo peor. Y tenemos que reflexionar sobre ello, ¿no? Porque hay otras pandemias, las desigualdades, los refugiados, la guerra, la información errónea o la desinformación, ¿no? Y desgraciadamente vivimos en una sobreinformación que yo, como me encanta Forges, pues siempre me gusta esto del coco cleaner, ¿no? Que es un poco en donde estamos inmersos, homologado por el Plan Nacional de Vacunación contra la funesta manía de pensar. Así que quiero acabar simplemente diciendo una frase de Martin Luther King. Decía: «Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda». Y la versión
¿Me pasas a la siguiente diapositiva? De Forges, es esta que está el hombre ahí y dice, yo grité, vivan los libros en perfecto uso de mis facultades. Y dice el otro, le repito que declararse televidente se considera atenuante por trastorno mental. Sobre todo si uno ve Telecinco, creo que es, vamos, directo. De manera que yo os propongo dos revoluciones. Una, la revolución del conocimiento, y a lo mejor no tenemos que luchar contra el autismo, sino contra la ignorancia, ¿no? Y otra, la quinta revolución, que es la revolución humana. Así que, gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Yo creo que lo que ha quedado claro, que es un poco la introducción que yo hacía y que vosotras yo creo que habéis ilustrado muy bien, es esta idea, ¿no?, de que llegar hasta aquí como humanos pues es un largo recorrido de cantidad de piezas de Lego que están hechas de una manera especial y que se mueven de una manera especial, pero precisamente porque son dinámicas hipercontroladas y crean algo muy complejo, no pueden escapar de que la naturaleza, que es sabia y rehúsa siempre lo que hay, pues tu ejemplo de las células migratorias, pues cómo los tumores luego se aprovechan de esto, y obviamente el cerebro, que la complejidad, ayer en la sesión de Gustavo y Rafael fue fantástica, ¿no? La complejidad que tiene y el proceso, que claro, ahora evolutivamente me has tocado mucho, que es en menos de 2 millones de años triplicar el volumen cerebral y el conectoma del cerebro tiene que tener un precio y unas consecuencias, ¿no? Entonces, ahora tenemos unos minutos para debatir así entre nosotros. Yo, de vuestras dos charlas, que tienen muchos puntos en común, intentaré hacer cosas comunes para las dos, pero os podéis, de hecho, os aconsejo que os interroguéis entre vosotras, pero tú has sacado un poco más el tema, pero claro, y yo como biólogo evolutivo soy quizá el malo, porque tengo una visión más negativa. O sea, enfermedades vamos a tener siempre. O sea, lo que tenemos que tener todos presentes es que cuando llegue la cura del cáncer, que va a llegar, saldrá otra cosa. O sea, el cuerpo humano es suficientemente complejo y las edades que estamos planteando de envejecimiento van a hacer siempre, va a salir algún proceso, alguna faceta que podemos o no podemos prever que nos va a complicar la vida. No va a haber la vida sencilla y fantástica. Esto es lo que yo creo, Entonces, os puedo preguntar a vosotras dos preguntas, ¿no? Una es, a más complejidad, más enfermedades. O sea, un humano, por el hecho de que claramente somos más complejos, no mejores, pero más complejos, como tiene más pathways metabólicos, tiene unas interacciones, el conectoma que hablábamos de todo esto, tiene per se más enfermedades que un organismo simple. Y entonces la siguiente es, cuando curemos, es que habéis tocado los dos grandes temas del siglo XXI, cáncer y enfermedades mentales. Cuando esto lo tengamos un poco más arreglado, ¿podéis prever un poco qué procesos básicos del cuerpo humano van a ser los siguientes que nos pueden dar problemas a la sociedad? Venga, y con esto. A ver, ¿qué quieres que te conteste primero? A ver, yo creo que es importante que... Bueno, lo primero has dicho, vamos a curar el cáncer. Esta es la pregunta que nos hacen siempre los periodistas y que naturalmente les interesa a todos, ¿no? Le interesa a toda la sociedad y particularmente a los pacientes y a los familiares. Lo primero que hay que decir aquí es que el cáncer no es una enfermedad, son cientos de enfermedades diferentes. Y que lo que tienen en común es justamente lo que estábamos hablando de... los interruptores. O sea, si todas las células del cuerpo tienen los mismos genes, que sabemos ahora que son menos de 30.000, de hecho son 20 y algo mil, que son muy pocos para los que pensábamos que podía tener el ser humano, lo que diferencia una célula de otra son los interruptores que están encendidos y que están apagados. Entonces, lo que llamamos
el estado de homeostasis, es un estado perfecto en el que está todo bien controlado y todo funciona muy bien. Y es lo que pasa en el adulto joven, ¿no? Que en principio tiene que estar todo funcionando perfectamente. El problema de las enfermedades es que podemos entender cómo, con el paso del tiempo y con la acumulación de daños que proceden del medio ambiente, las cosas empiezan a funcionar un poco peor, que es exactamente lo mismo que nos pasa con la televisión o con el coche, exactamente igual. Entonces podemos entender el envejecimiento como la respuesta del organismo a la acumulación de daño. Es un proceso absolutamente natural. La forma en la que cada uno envejece va a depender de la vida que lleve, de los hábitos de vida, del ambiente en el que se desenvuelva y, naturalmente, también de las susceptibilidades genéticas dependiendo de las mutaciones que haya ido adquiriendo a lo largo de la vida. Pero la pregunta era, y viene a cuento también, ¿por ser más complejos tenemos más enfermedades? Hombre, habría que explicarlo en mucho tiempo, pero para decir una cosa lo más corta posible, la respuesta es claramente sí. ¿Y por qué podemos decir que sí? Porque podemos pensar en organismos que existen, que hay miles y miles y miles de millones en el planeta, por ejemplo las bacterias, que tienen una sola célula, y estas bacterias en realidad no se mueren. Lo que hacen es dividirse y dan lugar a hijas, ¿no? Entonces, en principio, esos individuos ni siquiera tienen envejecimiento, ni siquiera tienen desaparición. Por lo tanto, ese es el extremo máximo que tenemos. Luego hay otros animales que efectivamente tienen gran capacidad de regeneración y eso con la complejidad en la evolución se está perdiendo, ¿no? O sea, todos hemos visto muchas veces, aquí incluso... ¿no se oye bien? ¿Ahora mejor? ¿Sí? Bueno, esto debe estar así, no me gusta mucho, pero bueno. Y casi entonces me puedo quitar esto. Bueno, entonces, todos sabemos que hay... individuos, incluso los aquí que estamos en la costa y que comemos marisco y todo esto, hemos visto a veces algunas cigalas o cangrejitos con la pata más pequeña, porque le está regenerando, ¿no? Quiero decir con esto que la capacidad de regeneración o la capacidad de no morirse está asociada con individuos menos complejos. Todos sabemos que nosotros no tenemos gran capacidad de regeneración, pero creo que sí es interesante mencionar que, por ejemplo, nuestro hígado sí que tiene todavía capacidad de regenerarse. Y lo que puedo decir también es que hay unos estudios tremendamente interesantes que se hacen en especies menos desarrolladas, como por ejemplo la salamandra, que puede regenerar las patas enteras y se está utilizando como modelo también para ver qué es lo que tienen las patas de las salamandras que nosotros no tenemos, para poder intentar poder reemplazarlo y ver si se puede incluso intentar. Por otra parte, el conocimiento profundo de los mecanismos que generan los órganos, a lo que yo me refería antes, está permitiendo ahora poder hacer estructuras tisulares en 3 dimensiones en cultivo, de tal manera que puedan utilizarse para poder ayudar a sustituir órganos que están funcionando mal, por una patología o bien por enfermedades. Luego, efectivamente, cuanto más complejo, más capacidad de estropearse, eso también lo sabemos todos. Cuando llevábamos, pues yo que sé, un reloj que funcionaba mecánicamente, en realidad hay algunos que no necesitan ni darles cuerdas, simplemente con el movimiento de la mano siguen funcionando. Sin embargo, un reloj mucho más complejo se nos puede estropear perfectamente, por no hablar de la obsolescencia programada, que yo creo que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, la respuesta a la primera pregunta es sí. La respuesta a la segunda pregunta de que cuando curemos el cáncer y las enfermedades mentales, ¿qué es lo que nos va a pasar? Bueno, en realidad, como decía, curar el cáncer significa curar cientos de enfermedades. En realidad, lo que tenemos que conseguir es que efectivamente podamos entender los mecanismos fundamentales comunes a todas ellas, de tal manera que podamos avanzar en todos esos campos. ¿Cuando curemos el cáncer no va a haber más enfermedades? No, realmente esto no es así. Fijaos lo que nos ha pasado con la pandemia. Y con la pandemia nos han pasado 2 cosas. Primero, que efectivamente, bueno, hemos tenido unas pérdidas terribles y además las pérdidas más importantes han sido de nuestros mayores. En nuestro caso, justamente una generación que de pequeños habían pasado la guerra y la posguerra y de mayores han tenido que enfrentarse a una cosa tan terrible como el COVID, ¿no? Yo, vamos, para nosotros el homenaje a todas las personas porque desde luego esto ha sido terrible, ¿no? Pero claro, la evolución funciona así. Si empezamos a pensar en lo que ha pasado a lo largo de los miles de los millones de años a los que se refería Tomás, cosas de este tipo siempre han pasado.
¿no? Hablamos de la desaparición de los dinosaurios, por ejemplo. Todo este tipo de cosas que han ido pasando a lo largo de la evolución, no estamos libres de que nos vuelvan a pasar. Y por lo tanto, esta pandemia que hemos tenido, que nos ha pillado de sorpresa, yo creo que también un poco, porque como tuvimos primero la gripe aviar, que parecía que iba a ser una pandemia y se quedó bien restringida espacialmente, ¿no? En un lugar no se extendió a todo el mundo, no se pensó realmente que esto se iba a extender de esta manera. Ahora sabemos que ha pasado, que puede pasar, que nos puede pillar desprevenidos, y yo creo que el mensaje más importante es que para que no nos pille desprevenidos tenemos que lograr que toda la sociedad le diga a nuestros gobernantes que hay que invertir mucho más en investigación, porque ahora más que nunca es cuando se ha visto que gracias al trabajo de unas personas durante más de 20 años estaba a punto un mecanismo nuevo, un procedimiento nuevo para hacer una vacuna que estuvo disponible en menos de un año. Si hace 10 años a los científicos nos hubieran dicho que iba a haber una vacuna de estas características que ha salvado millones y millones y millones de vidas en menos de un año, hubiéramos dicho que no era posible. Gracias al trabajo de personas como Caricó y Weissman, que estaban trabajando en intentar encontrar procedimientos para hacer vacunas de una manera más rápida y más eficaz, que no es que se pensase en ese momento que era tan importante, pero afortunadamente siguieron trabajando en eso y estaban listos cuando llegó la pandemia para desarrollar la vacuna en menos de un año. Esto realmente creo que es uno de los hitos de la humanidad, cómo hemos podido conseguir, no digo acabar con la pandemia, todavía estamos, en fin, en situación en la que tenemos que seguirnos cuidando y, por supuesto, vacunarnos, por supuesto, pero gracias a la vacuna se han salvado millones y millones de vidas. Con esto lo que quiero decir es que la humanidad, el planeta, el universo, está sometido a todo tipo de eventos que nos van a seguir ocurriendo. Claro que tenemos que enfrentarnos a lo que tenemos delante, pero justo la pandemia también nos ha enseñado que cuando ponemos toda la atención, a veces necesariamente en una sola cosa, hay otras cosas que van peor. Y ahora tenemos ya estadísticas de cómo durante todo el tiempo de la pandemia, que no se pudieron atender a pacientes de otras patologías, ha tenido un impacto en esas patologías. Y concretamente el cáncer es una de ellas, porque bueno, ya sabéis que en el cáncer lo importante es el diagnóstico precoz, y con el diagnóstico precoz tenemos muchísimo ganado, ¿no? Entonces, esa balanza en la que tenemos que estar siempre, en la que tenemos que prestar atención a lo urgente, tiene también que hacernos pensar que no debemos de dejar lo necesario. Y en ese sentido, pues ¿qué se necesita? Lo de siempre, un poco más de financiación, más de apoyo, más convencimiento de la sociedad de que solo la ciencia nos puede sacar de las pandemias, que solo la ciencia nos puede ayudar a ver mejor el futuro y a estar preparados para eso. Así que bueno, eso, gracias. Pues yo volviendo a la pregunta, ¿no? Sí, cerebros, por ejemplo, más complejos, lo hemos visto, tienen, por un lado, lo que ha llevado a esa complejidad, que son los genes que tienen que ver con la plasticidad, con la capacidad del cerebro de adaptarse, pero esos genes que tienen que ver con la plasticidad son luego los más lábiles, son los que más se alteran y dan lugar a enfermedades como pues eso, la esquizofrenia, trastornos neurodegenerativos. Pero no solo eso, sino que la propia complejidad del ser humano nos hace también padecer otros trastornos mentales. La propia preocupación por el futuro, cuando se lleva a un extremo, conlleva enfermedad mental, conlleva ansiedad, depresión. La propia presión que nosotros mismos nos ponemos, incrementando los niveles de estrés, incrementando la inseguridad, incrementando las amenazas externas, lo que hacen es activar un sistema en nuestro sistema nervioso central que lo que nos hace es lanzar señales de miedo por algo lejano, que es lo que produce la ansiedad. Por otro lado, los propios cambios debidos a esa complejidad cerebral modulan también las nuevas enfermedades. Claro. Es decir, si nuestra visión tecnológica, que es una de las capacidades humanas, ¿no? La capacidad tecnológica, la capacidad de instrumentar, si esa propia capacidad nos está llevando a un mundo en el que estamos sentados delante del ordenador todo el día y cuando no estamos sentados porque estamos trabajando, como nos pasa a algunos, pues estamos sentados porque los chavales están en internet o no sé qué, no sé cuántos, están jugando, lo que sea.
pues eso al final tiene un coste. Y las siguientes enfermedades ya están siendo pues, las enfermedades de la sobreabundancia, ¿no? En algunos países del mundo. Las desigualdades sociales. Al final, cómo está construido nuestro cerebro está determinando también un caldo de cultivo para nuevas enfermedades. Y ahora tenemos, por ejemplo, adicciones por la tecnología. ¿Cuántos de vosotros podéis salir de casa y no volver si se os ha olvidado el móvil? Pues pocos, sobre todo según a qué edades, ¿no? A edades más bajas más cuesta. Entonces, está habiendo toda una serie de nuevas patologías derivadas de los estilos de vida, de los avances tecnológicos, que realmente, bueno, pues todavía no tenemos muy claro cómo las vamos a solventar. Vale, no, muy bien. Debemos tener un poco de tiempo para público, sí. Pero os voy a hacer una segunda pregunta que ahora veníamos del pasado. Os voy a preguntar, en la sesión de ayer del cerebro y un poco lo has mencionado tú, creo que creo que es evidente al intervencionismo del cuerpo humano, sea por tecnologías, biónica o la edición genética que tú comentabas, ¿no? A nivel ético está clarísimo, entre comillas, que la curación de enfermedades sindrómicas que están clavadas en el genoma y se pueden curar por edición genética, esto parece que va a ser tolerable. La mejora genética no. Y luego hay el pool genético que hablábamos antes de la diversidad sobre la cual actúa la selección, que esto está por ver cómo actuará el ser humano a centenares o millares, si aún estamos aquí, con estos pools genéticos. Entonces, desde vuestras perspectivas, tanto desde cerebro como cuerpo humano y embriología en general, ¿podéis hacernos algún tipo de comentario, predicción sobre el intervencionismo con tecnología o con CRISPR, edición genética? ¿Qué es lo mejor que creéis que va a pasar y lo que deberíamos evitar a toda costa en cada uno de vuestros campos, por favor? Bueno, esto es una pregunta muy, muy interesante, pero creo que además es muy apropiada y relevante de comentar aquí. Obviamente, con los avances tecnológicos aplicados, por ejemplo, en este caso la biomedicina, podemos pensar en la curación de enfermedades que eran antes impensable que se pudieran curar. Y estamos hablando de la edición genética y estamos hablando del gran cambio que ha habido en los últimos años de pensar que esto realmente sí que va a ser posible. Y yo me gustaría hacer un inciso muy pequeño, pero yo creo que interesante, sobre todo por el lugar en el que estamos, y es que esta tecnología de edición genética, que se llama CRISPR, ha sido posible desarrollarla gracias al descubrimiento de lo que significa este sistema. Y este sistema CRISPR se describió en Alicante, se describió en las Salinas de Santa Pola. Francis Mojica, que seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar, es profesor de la Universidad de Alicante, encontró unas secuencias dentro del genoma de unas bacterias muy antiguas que viven en las lagunas de Santa Pola, que tienen un sistema para defenderse de sus depredadores, que en este caso son virus, que resulta que lo que hace es cortar el genoma, el material genético del invasor. Es un sistema de defensa que tienen frente a los virus. Bueno, pues hubo dos personas trabajando en Estados Unidos y en Alemania que pensaron que podían utilizar esas tijeras que utilizaban las bacterias para defenderse de los virus, justamente para modificar el genoma y modificar y poder incluso cambiar las mutaciones que producen algunas enfermedades. Lo digo porque esta tecnología, a la que le han dado el premio Nobel hace muy poco tiempo, 2 años, ha significado una revolución biológica y biotecnológica sin precedentes y va a cambiar tanto la biotecnología, como por ejemplo para control de plagas, como la biomedicina, como por ejemplo para curar enfermedades, de una forma radicalmente distinta a lo que pensábamos hace 10 años. Entonces, creo que es importante que se sepa que el conocimiento básico de dónde procede ese sistema fue un descubrimiento hecho aquí en Alicante, ¿no? De hecho, en la Universidad de Alicante. Entonces, dicho esto, obviamente, todo este tipo de intervenciones tienen que estar bajo elementos de control que no somos los científicos y que no tienen que ser los políticos, sino justamente la sociedad la que tiene que establecer unas normas éticas que sean razonables. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Hace unos años, bastantes años, no se hubiera pensado que la reproducción asistida
pudiera ser un tema que se pudiera hacer de forma normal y perfectamente aceptado, hubiera tenido problemas éticos en algún momento. Sin embargo, ahora la sociedad ha entendido que los sistemas de seguridad son tales y los problemas que puede producir mínimos, de tal forma que se acepta como una práctica habitual que ha ayudado a muchísimas parejas del mundo a poder tener hijos y poder llevar una vida familiar como la que ellos querían. ¿Hasta qué punto los científicos y la biomedicina tienen que llegar para que la sociedad lo acepte? Es la sociedad quien tiene que decirlo. Y si plástico es nuestro cerebro, lo que hace es que nuestra sociedad sea plástica. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que, primero, que haya información, que la información sea verdadera, que no nos creamos cualquier cosa en las redes sociales favoritas o en la emisora favorita o en el periódico favorito, que se escuche a los científicos, que se escuche a las autoridades de cada uno de los temas y con eso la sociedad debe tener una opinión bien formada frente a la cual todos los profesionales tenemos que responder. Dicho esto, hay por supuesto ya algunos ejemplos que se han demostrado que se pueden intervenir y se pueden curar enfermedades genéticas hereditarias, claro, súper importantes. La mejora, que decías tú, eso es lo que claramente la sociedad entiende como no ético. Y muy difícil será que una sociedad como la nuestra piense que eso se puede hacer para mejorarnos a nosotros mismos. Eso claramente no es correcto. Y de hecho puedo comentar que ha habido ya algún caso en el que se han intentado hacer cosas con muy buenas intenciones y para una patología importante, para prevenir el desarrollo de SIDA en bebés que podían tener problemas. Un científico asiático había manipulado el genoma de unos bebés, al principio de todo, ¿no? De unos bebés, y esos bebés han nacido. No es que haya pasado nada con los bebés, pero se hizo en un momento en el que todavía no estaban establecidos los protocolos de seguridad mundiales para poder hacer este tipo de intervenciones. Y afortunadamente, y digo afortunadamente, este científico fue juzgado y fue a la cárcel. Quiero decir con esto que los mecanismos de control son mecanismos universales y que si hay algo que se escapa de alguna manera, tenemos la seguridad de que esto va a pasar y tenemos también la obligación como sociedad de decir dónde están los límites. Obviamente tenemos que seguir avanzando y obviamente tenemos que intentar curar enfermedades devastadoras. Lo siguiente que tenemos que intentar es que estas posibilidades no estén solamente en el mundo desarrollado, sino que se desarrollen, por ejemplo, se está ocurriendo ahora con las vacunas cada vez más baratas, de tal manera que puedan utilizarse en los países desarrollados, pero también en los que lo están menos, y también en poblaciones que tienen menos recursos, que son las que más lo necesitan. Gracias. Muy corto. Bueno, yo soy un poquito menos optimista, o sea, yo creo que efectivamente estamos yendo hacia utilizar herramientas de edición genética o de neuromejora para ayudar a determinadas enfermedades. El problema es que todavía no sabemos lo suficiente. Y esto es lo que nos pasa, es decir, la mayor parte de las enfermedades, y tú también lo has comentado antes, son multi o poligénicas, es decir, no, aunque cambiamos un gen, por mucho que sea como nuestros interruptores, ¿no? El que ha comentado Ángela y el que os he comentado yo también, eso no es tan sencillo. Y en el caso de las enfermedades cerebrales y mentales, tenemos que tener en cuenta también que una parte muy importante es la interacción con el entorno. Entonces, por un lado, el debate ético sí que creo que tiene que ser ya, porque es evidente que falta mucho tiempo, pero la sociedad necesita no solo estar informada, sino estar educada. Y en nuestros colegios, en nuestros institutos, pues sigue sin enseñarse ciencia. Pero no solo sigue sin enseñarse ciencia, sigue sin enseñarse pensamiento crítico y método científico. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues lo que acaba de decir Ángela, que la gente coge cualquier fuente de información y se lo cree y no contrasta. Y eso es un problema, porque al final es lo que yo decía, es otra de las pandemias, ¿no? La pandemia de la desinformación. Entonces, yo creo que tenemos que abogar todos porque nuestro sistema educativo empiece a incluir asignaturas sobre
método científico, pensamiento crítico y que seamos poco a poco capaces de crear una sociedad con capacidad para debatir sobre algo, porque para debatir tienes que conocerlo y tienes que conocerlo a fondo, ¿no? Por otro lado, en el tema de la neuromejora del cerebro, yo creo que ahí estamos todavía bastante lejos. O sea, lo que está haciendo Elon Musk, o lo que hacen incluso muchos videogamers, ¿no?, que se ponen la estimulación eléctrica transcraneal y no saben ni lo que están haciendo con sus cerebros. Pero claro, se vende como esto que te pones aquí te da ayuda a concentrarte y entonces haces mejor el videojuego. Pues eso todavía no lo conocemos bien y de hecho todavía estamos desarrollando los sistemas y los regímenes de tratamiento para ver cómo hay que estimular para mejorar, pues, en personas con discapacidad intelectual, pues, las capacidades cognitivas, o nosotros acabamos de hacer un estudio en personas obesas para reducir la compulsión por la comida. Y sí, en cierta medida funciona, pero no sabemos por qué funciona. Entonces, yo creo que ahí estamos todavía más lejos y hay una cosa que sí que sabemos, y tú lo has comentado un poco, y es que en nuestro cerebro lo que de verdad funciona es lo que cuesta esfuerzo. Lo fácil no funciona, no deja huella. O sea, si queremos que haya plasticidad y si queremos un cerebro mejor, hay que currárselo. Y no hay más. Bueno, pues yo creo que con esta sesión os agradezco muchísimo la visión, no solo de presente, sino de futuro. Nos hemos ido de tiempo y me están diciendo que cortemos. Yo os quiero agradecer una vez más que estéis aquí, que nos hayáis contado esto y os pido un fuerte aplauso para ellas. Gracias. Pues ya estamos. Bueno. Es que me han dicho